Este video le va a dar cierta información sobre 5 formas de obtener permisos de trabajo si está indocumentado en los Estados Unidos. Acuérdese, un permiso de trabajo no es igual que la residencia. Son diferentes y también tienen dos diferentes tipos de tarjetas. Por ejemplo, la tarjeta a la izquierda es un permiso de trabajo. Tiene una fecha de expiración en el año 2011. En esa fecha ya la persona no puede continuar a trabajar legalmente en el Estados Unidos. La diferencia, si se fija en la tarjeta de residencia que está a la derecha, esa es una identificación del estatus de inmigración de la persona. Un permiso de trabajo se le da a muchas personas por muchas diferentes formas que están legalmente en el país, pero la tarjeta de residencia indica que la persona es específicamente residente. Por ejemplo, no es que está trabajando legalmente con una visa de trabajo, sino que está a un paso de ser ciudadano. Y en el ejemplo a la derecha, esta tarjeta se expira en el año 2017. Eso no quiere decir que la residencia de la persona se termina en esa fecha. Lo que quiere decir es que la tarjeta se expira. Yo siempre digo que es como un matrimonio, solamente porque uno pierde el anillo de matrimonio no quiere decir que ya no está casado. Simplemente quiere decir que no tiene una identificación para su estatus. Lo mismo pasa con esta tarjeta. Solamente porque se expire no quiere decir que la persona no es residente. Alguien es residente hasta que una corte determine que la persona no es residente o hasta que la persona decida abandonar su residencia. Un punto también importante es entender que todo lo que se va a decir hoy, incluyendo todos los pasos necesarios para obtener la tarjeta del permiso de trabajo o la residencia, está sujeto a cambios. Eso es porque el sistema de inmigración está cambiando muy rápidamente. Incluso recibimos cambios de diferentes procedimientos cada una vez a la semana. Así que entienda que lo que le vamos a dar hoy es la ley como está hoy día, pero no quiere decir que no pueda cambiar. Es mejor tener la residencia, ¿verdad? Porque incluye un derecho de viajar al extranjero, incluye el derecho de vivir en los Estados Unidos. El próximo paso sería la ciudadanía y también solamente un residente tiene el derecho de pedir sus hijos menores de 21 años o su esposa o su esposo. Así que cuando uno puede, lo que debe de tratar de optar es para recibir la residencia conocida por la tarjeta verde. Pero no quiere decir que no vamos a hablar del permiso de trabajo hoy día. La primera de las 5 formas que le vamos a explicar es algo que se llama el perdón provisional, algo que se conoce también por el número del formulario que se usa, el I-601A, ¿verdad? Los 5 pasos para obtener están en el gráfico a la derecha. Lo que es importante entender es de que esto no es para un permiso de trabajo mientras que está en Estados Unidos, sino que es para la residencia al final del proceso. Es decir, es algo mejor que el permiso de trabajo y por eso lo ponemos como la primera posibilidad. Porque si una persona es elegible para el perdón provisional, deben de tratar de obtenerlo. Solamente aplica para las personas que tienen padre o madre o esposo o esposa que son ciudadanos norteamericanos o residentes. Es importante entender que no va a ir a la corte y no va a ir a una entrevista en Estados Unidos y no va a ir a una entrevista en Estados Unidos. Todo va a tomar lugar en una entrevista al final en su país natal o en un tercer país, si no puede regresar a su país natal. Nuestros equipos lo van a preparar para esa entrevista y también vamos a hacer todos los pasos. Por ejemplo, el primer paso es presentar una petición con inmigración, conocido por sus iniciales en inglés USIS. El segundo paso es pagar las tarifas del Centro Nacional de Visa. El tercer paso es aplicar para el perdón provisional con inmigración. Esta es la parte más difícil, se hace completamente en Estados Unidos y son nuestros abogados que preparan este paquete. Es importante que usamos nuestras habilidades para escribir, incluyendo, por ejemplo, mi título como periodista y mi título en literatura, para ayudar a presentar el mejor caso
posible. No es basado en una entrevista que usted toma. Cuando esta parte es aprobada, el cuarto paso es que enviamos documentos al Centro Nacional de Visa. Por ejemplo, una copia del certificado de nacionalidad, si los padres obtuvieron su ciudadanía convirtiéndose a ciudadanos aquí en Estados Unidos. Ese tipo de documentos, cosa fácil. Y por lo último, como le explico, es la entrevista afuera de Estados Unidos. Si el perdón provisional no es aprobado, usted nunca va a ir a la entrevista fuera de Estados Unidos. ¿Okay? Así que cuenten con eso, que solamente van a salir si sabemos que va a regresar. ¿Cuánto tiempo toma? Eso es algo que las personas siempre me preguntan, junto con cuál es la posibilidad de ganar el caso. Le voy a contestar la segunda pregunta primero. La posibilidad de ganar el caso depende fuertemente en la evidencia que nos dan. Por ejemplo, los casos clásicos de nosotros de perdón provisional son esposos que entraron al país sin permiso y ahora están casados con ciudadanas norteamericanos. Una de las cosas que tenemos que demostrar es que el matrimonio es válido. Si le pedimos evidencia, ¿verdad?, de que ese matrimonio es válido y nos traen 3 papelitos, el certificado de matrimonio y nos traen una cuenta de cable y una cuenta de teléfono, la posibilidad no va a ser grande de que vamos a ganar ese caso. Incluso yo dudo que vamos a presentar ese caso a inmigración, porque la fuerza del caso va a depender completamente en cuántos documentos nos puede obtener. Y en el momento de la primera consulta inicial le vamos a hacer preguntas. ¿Qué tipos de documentos piensa que nos va a poder proveer? Si nos va a poder proveer documentos sobre hijos que tienen en común o declaraciones de familiares que los conocen hace mucho tiempo o fotografías de sus salidas. Entre más documentos de eso nos pueda dar, más la posibilidad de ganar el caso. ¿Cuánto tiempo se demora el caso? Va a depender de quién hizo la petición, ¿verdad? Si una compañía hace la petición inicial, se va a demorar más tiempo que si una esposa o un esposo ciudadano presenta el caso. Pero el proceso es igual y al final va a recibir la residencia. Acuérdese que aunque sea una compañía que presente la petición, nadie aplica para esto si no tienen esposo o padre o madre ciudadanos residentes de Estados Unidos. El perdón provisional es siempre afuera de Estados Unidos. Por opuesto, es el proceso de cancelación. Cancelación es completamente en Estados Unidos y eso es un beneficio, porque mientras que la persona está en el proceso de cancelación, recibe un permiso de trabajo. Aunque el caso dure 2 años, 3 años, 4 años, la persona está legalmente trabajando en Estados Unidos y no tiene que salir de los Estados Unidos. Y al final, si gana el caso de cancelación, igual con el perdón profesional, obtiene la residencia al final. Normalmente este tipo de casos se demora menos de 2 años. Y eso es porque son 3 pasos. La primera, cita en la corte. Nuestro equipo prepara su caso y lo preparamos a usted. Y el tercer paso es la última cita en la corte. Y eso es todo. El juez hace su decisión y determina. ¿Quién califica para esto? Ahí está el detalle. Solamente las personas que han estado en Estados Unidos por lo menos por 10 años y que tienen un miembro de su familia residente o ciudadano, y no estoy hablando de hermanos o primos, estoy hablando de familiares más cercanos, solamente esas personas califican para cancelación. Esto es lo que se llama la ley de los 10 años, que muchas personas confunden y piensan que cualquier persona que ha vivido en Estados Unidos por más de 10 años aplica para este tipo de beneficio. Es solamente para las personas que nunca han sido detectados por inmigración, porque si inmigración lo detectó y ya le dio una orden de deportación, usted no aplica para cancelación. Es para personas que no han sido detectados por inmigración y han estado viviendo en Estados Unidos 10 años. Otra forma de obtener un permiso de trabajo sin salir del país y en una forma relativamente rápida es un caso de asilo.
Un caso de asilo, déjeme explicar lo que es primero, porque muchas personas dicen, ese es el asilo político. No es necesariamente político. Incluso el daño que la persona tiene temor que le va a pasar puede ser o por su raza, su religión, su nacionalidad, su opinión política o algo que se llama el grupo social particular. Es muy importante y es una cosa interesante que algunos de nuestros clientes ni conozco cuál es la opinión política de esa persona, porque no tiene nada que ver con el caso. Tiene que ver, por ejemplo, con un caso de un grupo social particular. Personas que, por ejemplo, si alguien piensa que son gay. Los gays es un grupo social particular, pero hay muchos diferentes tipos. Lo importante es lo siguiente, y no lo puedo subrayar suficiente. Si usted tiene temor de regresar a su país por algo, por cualquier motivo, nosotros somos expertos en asilo. Literalmente hemos escrito un libro que se llama Los mejores consejos para obtener la residencia a través del asilo. Este libro está disponible, se puede bajar de nuestro sitio web gratuitamente. Si usted tiene cualquier temor, piensa que va a tener un daño significante si se regresa a su país, hable con nosotros, tenga una consulta con nosotros, porque hay personas que, por ejemplo, le hemos ganado el asilo cuando 3 otros abogados le dijeron a la persona, no, nadie nunca le va a poder ganar su asilo. Y eso pasó en un caso cuando una persona entró, tenía 1 año de edad al país y ella aplicó para su asilo 16 años después que entró al país. Normalmente uno tiene que aplicar el asilo dentro del primer año, pero en algunas excepciones una persona puede aplicar para el asilo más tarde, y así fue el caso de ella. Ella pudo aplicar más tarde porque ella, en su país, el evangelismo no era la religión dominante. Incluso en ese tiempo estaban matando a los evangelistas. Y ella tuvo una conversión aquí en Estados Unidos, se convirtió a evangélica y entonces corrió un peligro grande si se regresaba a su país. Incluso meses antes de su última entrevista frente al juez, le mataron al tío. ¿Okay? Así que si tiene un temor de regresar a su país, por favor mencione eso a nosotros. ¿Cuánto tiempo y cuál es la posibilidad de ganar? La posibilidad de ganar un caso de asilo con nosotros es alto. Eso es porque luchamos fuertemente para nuestros clientes asilados. Como le digo, somos expertos en el tema. Tenemos clientes de más de 80 países y de muchas partes de Estados Unidos. Hemos representado clientes de Texas, de Massachusetts, de California, de Illinois, y viajamos sin problema a representar a estos clientes. Así que nos conocen nacionalmente por nuestra habilidad de defender los clientes en asilo. Yo personalmente he hablado sobre el tema de asilo y he enseñado sobre el tema de asilo a otros abogados de inmigración. ¿Cuánto tiempo se va a demorar este caso? Depende de cuándo está aplicando. Si aplica con inmigración va a tomar por lo menos 4 años para obtener la residencia, pero va a poder obtener el permiso de trabajo 7 meses después de aplicar. En este caso, si usted aplica directamente con inmigración, no tiene una entrevista frente a un juez y no va a tener que salir a ir a la embajada. La entrevista va a ser en inmigración. De igual forma, si aplica en la corte, van a ser varios años antes que se acabe el proceso, porque hay retrasos muy fuertes en las cortes porque muchas personas están en la corte en este momento y eso estamos pensando que va a incrementar la cantidad de personas en la corte, y como no hay más jueces, quiere decir que va a ser más tiempo antes de finalizar el proceso. Se obtiene el permiso de trabajo 7 meses después de presentar la aplicación. No, en ese caso no hay una entrevista con inmigración, todo es frente al juez y no hay una visita a la embajada. Con la aprobación puede aplicar para la residencia después de 1 año. Lo importante es, acuérdese que existe la opción de cancelación. Cancelación no es algo que uno puede aplicar directamente, tiene que esperar que alguien lo ponga en proceso frente a la corte.
Si usted aplica para el asilo y no gana el caso de asilo, lo refieren a la corte. Si lo refieren a la corte y lo ponen en proceso de deportación, si usted puede aplicar para las dos cosas, la cancelación y el asilo, en ese caso puede o continuar con los dos o elegir posiblemente ir con la cancelación y retirar su caso de asilo. Pero por lo menos de esa forma va a estar frente a un juez. Esto es una estrategia que se usa y la pudiéramos hablar. Mientras que el caso de asilo no es un caso que es de mentira, sino que es un caso válido, esto es completamente ético. También quiero hablar de la discreción del fiscal y el 245I. Los pongo juntos porque los considero, aunque no son procesos, y no es un solo proceso, son dos procesos separados, siempre pensamos que es una opción rara para obtener el permiso de trabajo, pero es una posibilidad para las dos. La discreción del fiscal es que cuando una persona tiene un caso frente a la Corte de Inmigración, como le he comentado, los casos se están demorando mucho tiempo frente a un juez. Así que en ese caso, lo que hacemos los abogados, si los clientes lo prefieren, es negociamos directamente con el fiscal, con el abogado de inmigración, y les preguntamos que si quieren cerrar el caso, dejar de tratar de deportar al cliente. Lo que nosotros ganamos es que nuestro cliente puede obtener un permiso de trabajo sin salir de los Estados Unidos. Y lo que gana el fiscal es que no tiene que pensar en un caso adicional. Ya se quita un caso del escritorio y no tiene que pensar en cómo ganar ese caso o siempre estar pensando que tiene que presentar documentos o tiene que ir a una cita para ese caso. De igual forma, la residencia con una ley que se llama la 245I es algo raro, no es algo que se ve comúnmente, pero sí existe. Es una forma de obtener la residencia sin salir de los Estados Unidos. Durante el proceso que se aplica para la residencia, usted puede obtener permiso de trabajo. Por eso digo que este número 4 es otra forma de obtener permiso de trabajo. Al final, si gana su caso, obtiene la residencia. Ahora, ¿quién puede aplicar? Cualquier persona puede aplicar que se le presentó una certificación laboral o una petición antes del 31 de abril del 2001. Es por eso que no se ve con mucha frecuencia, porque se tiene que haber presentado esto hace 16 años. Pero lo importante es que esto es no solamente para la persona que tenía esa petición laboral, certificación laboral o la petición presentada, sino también para un hijo o la esposa o el esposo de esa persona. Así que si usted piensa que su padre o su esposo o su esposa tenía una certificación laboral o una petición presentada antes de esa fecha, por favor, coméntenos sobre eso. Esa petición pudo haber sido, por ejemplo, una petición de un hermano ciudadano. ¿Ok? Que a lo mejor la petición no está disponible todavía, pero la petición se presentó antes del 31 de abril del 2001. La última forma de obtener un permiso de trabajo es un permiso por familia militar. Este familiar no necesariamente tiene que estar en servicio activo, puede ser también un veterano. Y nosotros usamos esta relación para obtener un permiso de trabajo. Eso es el primer paso. Aparte de eso, ahora que la persona tiene este permiso, ¿verdad? Y está legalmente en Estados Unidos y por eso obtiene el permiso de trabajo. En algunos casos también podemos optar por la residencia. Y para optar por la residencia necesitamos un peticionario que diga, yo quiero que este extranjero obtenga la residencia. Ese peticionario puede ser una compañía o puede ser un familiar. ¿Ok? Así que es importante entender que si tiene, no estoy hablando de un hermano o un primo, estoy hablando de un familiar más cercano, un hijo, un padre, un esposo, una esposa que está en los servicios militares, por favor coméntenos eso. ¿Por qué? Porque eso le va a poder ayudar a usted a obtener su estatus legal. Las personas, de nuevo, las preguntas clásicas. ¿Cuál es la posibilidad de ganar esto? Bueno,
la posibilidad es muy fuerte. No hay duda que el permiso para familiar militar es algo que están enfatizando hoy día. Y en varios casos hemos podido obtener permiso de trabajo para hijos, hijastros en realidad, de personas que son veteranos. Hay muchos americanos que son veteranos y que hoy día algunos de ellos están casados con extranjeros y tienen hijastros. Entonces, esos hijastros son considerados para las leyes de inmigración hijos de estos veteranos y ellos pueden obtener su permiso de trabajo basado en esa relación. Así que la posibilidad de ganar es bien alta si la persona es elegible. Ahora, ¿cuánto tiempo para obtener la residencia? Es otra cosa. El permiso de trabajo se obtiene dentro de 3 meses después de aplicar para el permiso, pero la residencia se puede demorar 1 año dependiendo de la relación del peticionario. Los próximos pasos que debe de tomar es reunir los documentos y llame a nuestra oficina para una consulta. Esto ha sido un video muy breve de varias formas de obtener permiso de trabajo, pero dependiendo del caso del cliente, a veces hacemos una estrategia completa. A lo mejor comenzamos con un asilo, después vamos a un caso de corte. Durante el proceso, el empleador decide presentar una petición o un hijo norteamericano ya llega a 21 años y podemos hacer algo. Así que no es que tenemos que limitar el caso a un solo tipo de caso. Vamos a hacer la mejor estrategia para la situación personal suya, que a lo mejor en algunos casos las personas dirán, no, mi hijo todavía no tiene 21, tiene solamente 17. Sí, pero si presenta el asilo se puede demorar 3 años o 4 años y durante ese proceso puede obtener su permiso de trabajo y después aplicamos basado en su hijo. Y así no tiene que esperar hasta que su hijo tenga 21 años para tener algún tipo de estatus legal, puede tener uno mucho antes. Lo importante es siempre manejar todo con un abogado que tiene una buena reputación y hace las cosas correctamente, porque si no se hacen correctamente, pueden encontrarse en problemas más grandes que van a prohibir la residencia en el futuro. Así que ha sido un placer mantenerlos informados y esperemos poder ayudarlos a abrir la puerta a su éxito. Buen día.